Dicen que el tiempo todo lo cura, pero también es capaz de devolvernos lo que creíamos perdido. Hay amores que no se olvidan, aunque pasen décadas. Hay miradas que, aunque envejezcan, siguen reconociéndose entre millones. Y hay historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a sentir. Esta es la historia de dos personas que se amaron cuando eran jóvenes. Una historia real. Hemos modificado lugares y nombres para mantener su anonimato. A veces no entendemos cómo da vueltas la vida, justo cuando piensas que el amor ya no es para ti. Si tienes padres o abuelos, sabrás que tienen mucho que contar. Si eres hijo, esta historia te recordará que nuestros mayores también tuvieron sueños, romances y aventuras. Y si eres de los que creen que ya es demasiado tarde para el amor, esta historia podría cambiar tu forma de pensar. Los hechos sucedieron como se describen. En un pequeño pueblo del interior, donde las calles empedradas guardaban siglos de historias y el viento arrastraba el aroma de pan recién horneado, vivía María. Una mujer de 65 años que, aunque había pasado por muchas pruebas, conservaba en sus ojos una dulzura que no se marchitaba. Años atrás, en su juventud, su vida había sido muy distinta. Con apenas 19 años, María conoció a Andrés, un joven alto, con cabello negro y rizado, sonrisa amplia y un corazón generoso. Se conocieron en una fiesta patronal, donde la música de orquesta y las risas llenaban la noche. Esa noche bailaron por horas. María recordaba que Andrés siempre llevaba un pañuelo blanco en el bolsillo de su camisa, para que, cada vez que la tomaba de la mano, no sintiera el sudor y el nerviosismo que Andrés trataba de ocultar. Cada nuevo baile o pieza tocada por la orquesta, María sentía como si el mundo entero se detuviera. Andrés de igual manera, se sentía muy halagado, pues María era una chica muy atractiva, y bailaba bastante bien. Los dos eran conocidos en el pueblo por ser muy agradables. Y de alguna manera todos los veían como una bonita pareja. No era raro verlos juntos en cada evento del pueblo. Las señoras decían con cariño: ahí vienen los tortolitos. Los padres de ambos no estaban muy de acuerdo con esa relación, pues antes, todo era diferente. Y en muchas familias, los padres decidían el futuro, casi siempre de sus hijos, y aquí no era diferente. Ellos, por su parte, eran inseparables. Si había una boda, estaban bailando. Si había un cumpleaños, ellos ayudaban a servir la comida y animaban a todos con su risa contagiosa. La gente los quería, porque juntos irradiaban una alegría que no se fingía. Pero la vida, con sus giros inesperados, empezó a separar sus caminos. Andrés recibió una oportunidad única: estudiar en la universidad de una ciudad que en ese tiempo estaba a casi 8 horas de distancia. En el pueblo no había educación superior, y para un joven con ambiciones, era la única forma de construir un futuro. Además de que sentía la presión de su padre, que veía en Andrés un futuro más alentador, fuera del pueblo. La noticia fue agridulce. Pero la decisión, más que nada tomada por sus padres, ya estaba hecha, además de que la familia de Andrés había con esfuerzo ahorrado dinero para sus estudios. María lo apoyaba, pero en su casa no lo aceptaban. Su padre lo consideraba un muchacho sin futuro y su madre repetía que ella merecía algo mejor. Cuando Andrés llegaba a visitarla a su casa, su mamá, siempre a regañadientes, le hablaba a María para avisarle que la visitaba Andrés. Las cartas que Andrés enviaba desde la ciudad llegaban tarde, o no llegaban nunca. Las visitas eran cada vez más escasas, porque el viaje costaba dinero y requería tiempo que Andrés no tenía. El último día que lo vio en esa etapa de su vida fue en la estación de autobuses. Un día con mucho calor, donde se prometieron sueños, amor y confianza entre ambos. Andrés con una maleta de cuero desgastada y una mirada que intentaba ocultar las lágrimas. Se despidió. Ambos se abrazaron fuerte, como si quisieran grabar en la piel ese momento. Pero la distancia, el tiempo y las palabras no dichas, fueron enfriando aquello que podría haber resultado. Después de un tiempo y de alguna manera con alegría de los padres de ambos, no volvieron a verse. Pasaron los años. María,
con el corazón roto pero intentando seguir adelante, conoció a quien sería el padre de sus 3 hijos. No fue amor a primera vista, ni siquiera a segunda. Pero él parecía ofrecer estabilidad. Al casarse, se mudaron a la capital del país. Un viaje largo que implicaba dejar atrás la tranquilidad del pueblo y sumergirse en un mar de ruido, tráfico y gente apurada. En su primer año en la capital, vivieron con la madre y el padre de su esposo. La suegra nunca la aceptó. La criticaba constantemente. No sabes cocinar como mi hijo necesita. Tu ropa siempre tiene arrugas. El padre de su esposo, un militar frustrado, no opinaba nada. La vida no tenía ningún sentido. No había logrado sus aspiraciones en la milicia y se ocupaba solo de sus asuntos. María aguantaba en silencio, pero por dentro se quebraba. Con el tiempo, el matrimonio se volvió una rutina fría. Su esposo no era responsable, salía mucho y apenas contribuía al hogar. Un día, sin complicaciones, María decidió separarse. Fruto de su matrimonio habían nacido 3 hijos. Criar a 3 hijos sola en la capital no fue fácil. María trabajó de empleada doméstica, vendió comida en la calle, hizo costuras y hasta cuidó a ancianos. Sus manos siempre estaban ocupadas y su corazón siempre preocupado. Pero sus hijos crecieron y salieron adelante. Andrés, por su parte, terminó la universidad. Estudiando conoció a la que sería su esposa. Una mujer interesada, que solo veía en él, de alguna manera, diversión. Le parecía atractivo, pero no veía un futuro con Andrés. Desafortunadamente para ella, quedó embarazada y tuvieron que casarse. Andrés respondió como hombre, gracias a los valores inculcados por su familia. Después de un tiempo, tuvieron otro hijo, y vivió más o menos en calma. Pero al final, las exigencias de su esposa y los reclamos constantes terminaron esa relación. Andrés y María, sin saberlo, se encontraban en solitario, cada uno en ciudades diferentes. Pasaron los años, y en ocasiones tanto María como Andrés empezaron a tener noticias uno del otro, de manera fortuita, por conocidos en común y amigos de su juventud, que platicaban en reuniones o casualmente lo que sucedía con Andrés y con María. María se jubiló y, cansada de la ciudad, decidió volver a su pueblo natal. Allí, en la soledad de su casa, donde había vivido en su juventud. Sus padres ya no estaban. Escuchaba a los gallos por la mañana, iba al mercado los sábados, y a veces asistía a las fiestas patronales, aunque más como espectadora que como participante. De repente, un día, en una de esas fiestas, sucedió algo que cambiaría su vida. Entre la multitud, vio una figura familiar, un hombre canoso, de andar pausado, pero con unos ojos que la transportaron de inmediato a su juventud. Era Andrés. Al principio dudó. No creo que sea él. ¿La recordaría? Pero no hizo falta mucho. Andrés la vio, y en ese instante, las arrugas desaparecieron, el tiempo se deshizo, y parecían 2 jóvenes otra vez. Se acercaron y se miraron como si hubieran estado esperando ese momento toda la vida. María, dijo Andrés con una voz quebrada. No puedo creer que seas tú. Ella sonrió con timidez y la cara sonrojada. A su alrededor, las personas del pueblo que los conocían de toda la vida, los miraban con una sonrisa cómplice y con gusto. Desde ese día, comenzaron a verse. Paseaban por la plaza, tomaban café en la única cafetería del pueblo, e incluso se animaron a ir juntos a las fiestas, donde la gente los miraba con cariño. Bailaban otra vez. No con la misma energía de antes, pero con la misma alegría. A los hijos de María les llegaron las noticias del encuentro de su madre. Al principio no sabían cómo reaccionar. Andrés era un completo desconocido para ellos. María nunca les platicó del amor que había vivido con Andrés en su juventud. No por vergüenza, sino por lo doloroso que le resultaba revivir aquellos días. Y de cómo su vida pudo haber sido diferente. Aunque en el fondo, sabía que de alguna manera, que gracias a ese destino, había tenido a sus 3 hijos, a los que amaba sobre todas las cosas. Al verse presionada,
les contó la historia de su juventud con Andrés. Sus hijos, contrariados, se pusieron de acuerdo para hacerle una visita a su madre sin avisarle. Al llegar a la casa, se encontraron con que Andrés estaba allí, no como un invitado, sino como un huésped permanente. Andrés nervioso se presentó con sus hijos y los invitó a sentarse. Fue un momento sumamente incómodo. Nadie sabía qué decir, solo se miraban unos a otros. María, que nunca les había ocultado nada a sus hijos, y siempre fue muy transparente, estaba aterrada. El primero en romper el silencio fue su hijo mayor, que soltó una carcajada. La escena, en su totalidad, le había parecido demasiado novelesca. Sus hermanas empezaron a reírse también. La cara que había puesto Andrés era de fotografía. Y la cara de María como si hubiera visto a 3 fantasmas entrar en su casa. Todos empezaron a reírse. El hielo estaba roto. Sus 3 hijos convivieron ese fin de semana con su madre. Los 3 notaron a María en una plenitud que jamás habían visto. Contentos, regresaron cada quien a sus actividades, despidiéndose de su madre y sintiéndose tranquilos al ver que María estaba más que bien. María decía que esos años fueron los más felices de su vida. A veces, en medio de una caminata, Andrés le tomaba la mano y bromeaba. «Mira que me tuviste esperando más de 40 años». Y ella reía como una colegiala. Pero la vida, otra vez, jugó su carta. A los 79 años, María comenzó a sentirse cansada. Un dolor persistente en el abdomen la llevó al médico, y la noticia fue devastadora. Cáncer. Los tratamientos fueron duros. Hubo días de fiebre, noches sin dormir, y lágrimas que ella disimulaba para no preocupar a sus hijos. Andrés estaba allí, siempre. Le leía libros, le traía flores del campo, y cuando podía, le contaba historias de cuando eran jóvenes, para hacerla reír. El cáncer avanzó, pero María no perdió su esencia. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que había vivido un regalo que pocas personas reciben: reencontrar al amor de su vida. Una tarde, en el hospital, con su hijo mayor a su lado, le dijo con voz suave: «Estoy lista, y estoy feliz». Su hijo la vio sonreír por última vez. Fue una despedida triste, pero también luminosa. María murió a los 81 años, en paz, con el corazón lleno de amor y rodeada de su familia. El amor verdadero no entiende de arrugas, ni de años, ni de distancias. Puede esperar en silencio durante décadas, y cuando regresa, lo hace con más fuerza que nunca. Si tienes a alguien especial en tu vida, no esperes a que sea demasiado tarde para decírselo. Y si crees que ya es tarde para ti, recuerda que el amor siempre puede sorprenderte, incluso en la última curva del camino. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez, sin saberlo, le devuelvas la esperanza a alguien que ya la había perdido. Y nunca olvides: el tiempo puede quitarte muchas cosas, pero también puede devolverte lo más valioso de tu vida. Suscríbete para seguir creando contenido y contarte más historias como esta. Hasta la próxima.